Es un gusto para mí desarrollar el tema regresión y correlación. Se recordarán que les envié una lectura de este tema. Ustedes ya tienen este documento. Hoy vamos a desarrollar correlación. Según Sierra Mayra 2000, cuando analizamos simultáneamente dos variables, puede existir o no alguna relación, es decir, realizar mediante un análisis de regresión, el cual utiliza un modelo matemático para obtener la estimación y la predicción de una variable dada en función de valores. Estas predicciones lo podemos realizar a través de las dos variables que vamos a trabajar, la variable X y la variable Y. Aquí podemos encontrar la variable X, que es la variable independiente, y la variable Y encontramos en el eje acá, que es la variable dependiente. Y podemos encontrar la relación que tiene las dos variables. Así como vemos acá, es una relación lineal. En muchas situaciones prácticas, una variable aleatoria Y puede estar relacionada con una o más variables, X1, X2 y así sucesivamente puede estar relacionada con otras variables. Si esto es cierto, se utilizan los valores de estas variables para calcular o pronosticar el valor de Y. Podemos encontrar las dos variables, la dependiente y la independiente. La variable independiente es la que funciona a través de incrementos y puede incrementarse en la otra variable, que es la dependiente. La regresión nos dice cómo se relacionan entre sí dos o más variables. En el análisis de regresión se supone que los cambios de una variable se relacionan entre las variables dependientes e independientes. Es decir, que es la variable X, representamos con la letra X, ¿verdad? Y la variable dependiente con la letra Y. Cuando incrementa X, incrementa la variable Y, es decir, es una relación positiva. La correlación se refiere al grado de relación existente entre las variables de estudio, es decir, una variable dada depende de la otra variable, entonces existe correlación. Por el contrario, una variable que es independiente de la otra variable, entonces se dice que no hay correlación o bien que la correlación es nula. Como se observa en el diagrama número 1, la relación de las dos variables es dependiente, es decir, que la variable Y depende de la variable X, mientras en el diagrama número 2 no existe una correlación, o sea, la otra variable es independiente de la otra, es decir, no hay correlación entre las dos variables. Los puntos se observan, están dispersos dentro de la gráfica, entonces no hay una correlación. En el análisis de regresión, la regresión lineal se usa para examinar la relación entre dos variables que se creen están relacionadas, la designación de cuál variable es la independiente y cuál la dependiente. Estas variables encontramos la variable X y la variable Y, que es
la variable X es la variable matemática fija, mientras la variable Y va a ser la variable aleatoria. Esta relación de estas dos variables es positiva, como vemos en esta pequeña gráfica, la relación que tiene las dos variables. En el análisis de correlación, la correlación mide la intensidad con la que se relacionan linealmente las variables entre sí. La correlación no presupone relación funcional alguna, sino tan solo emplea para indicar el grado de relación entre las dos variables. Las dos variables en esta gráfica vemos cómo está el comportamiento de relación. Si fuera tan lejos los puntos de la línea que está dentro de la gráfica, esto nos indicaría que las variables, su relación está lejos. Pero si los puntos están cerca de la línea pendiente que está dentro de la gráfica, eso nos indica de que la relación de las variables están cerca. Entonces, esto lo que hace la correlación es medir la relación, la intensidad que tienen las dos variables. Vamos a realizar un ejemplo de regresión lineal. Un grupo de 10 estudiantes tomados al azar en una escuela metropolitana. Siempre estamos trabajando con al azar. Recuérdense que estamos trabajando con muestreos. Se hizo un muestreo de 10 estudiantes de dos pruebas, una en matemática y la otra en historia. Los resultados en el cuadro número 1. Los resultados de las dos pruebas vamos a encontrar en el cuadro número 1. Pero antes de eso se va a hacer planteamiento de hipótesis. Se predice que existe una correlación positiva entre la habilidad en matemática y en historia, es decir, los estudiantes que tienen buen desempeño en matemática lo tendrán en historia. Más adelante se va a comprobar si es cierto que los estudiantes tienen buen desempeño en los dos cursos. El planteamiento de hipótesis. La hipótesis nula. No existe correlación positiva entre el rendimiento en matemática y el rendimiento en historia. Y en la alternativa dice, existe correlación positiva entre el rendimiento en matemática y el rendimiento en historia. Y cuando vayamos a encontrar el resultado final de la correlación, se va a comprobar o se va a rechazar la hipótesis nula. En el cuadro número 1, los resultados de las dos pruebas de matemática e historia. Matemática va a ser la variable X y en historia va a ser la variable Y. Cada uno de los cursos se obtuvo un puntaje de cada estudiante. Un estudiante en matemática obtuvo 6, en historia 5, en matemática 2, en historia 6, matemática 7, en historia 6, en matemática 5, en historia 7, y vemos los resultados son diferentes en cada curso. Hay quienes obtuvieron un puntaje alto en matemática, mientras en historia lo obtuvieron bajo. Entonces, esto más adelante vamos a ver el resultado de la relación que existe dentro de los cursos, y cada curso se le asignó una variable.
En el cuadro número 2, los resultados de las dos pruebas, donde encontramos la sumatoria de cada una de las variables y la multiplicación de las variables para poder trabajarlos y encontrar el valor de la ecuación que estamos pretendiendo a trabajar en la relación de las variables en la gráfica de dispersión. Acá nos indica que tenemos que trabajar XY, X por Y, que son las dos variables, se multiplican, y luego encontramos X al cuadrado y Y al cuadrado. Primero vamos a trabajar X por Y, sería del resultado de matemática e historia. 6 por 5, 30. 2 por 6, 12. 7 por 6, 42. 5 por 7, 35. 4 por 7, 28. 6 por 8, 48. 5 por 8, 40. 3 por 4, 42. 4 por 5, 20. 2 por 4, 8. En X al cuadrado, que corresponde al curso de matemática, en la nota, la primera nota, 6 por 6, 36. 2 por 2, 4. 7 por 7, 49. 5 por 5, 25. 4 por 4, 16, 6 por 6, 36, 5 por 5, 30, 25, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 2 por 2, 4. Y Y al cuadrado, que es de historia, corresponde a la variable de historia. 5 por 5, 25, 6 por 6, 36, 6 por 6, 36, 7 por 7, 49, 7 por 7, 49, 8 por 8, 64, 8 por 8, 64, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25, 4 por 4, 16. Con cada una de las variables se va a hacer una sumatoria. La sumatoria de X, que corresponde a matemática, 44. Historia, que es la variable Y, la sumatoria 60. X por Y, 275. X al cuadrado, la sumatoria 220. Y al cuadrado, la sumatoria de los 10 estudiantes, 380. Para encontrar el valor de la ecuación Y igual a A sub 0 más A sub 1 por X, consiste en buscar los valores A sub 0 y A sub 1 por medio del método de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados nos plantea dos fórmulas donde podemos sustituir para encontrar el valor de A sub 0 y A sub 1. Pero aquí tenemos para qué nos sirve la X. La X más adelante nos va a servir para pronosticar, como anteriormente nos indicaba, la regresión se pueden pronosticar, estimar. Entonces para eso sirve la X. Es una incógnita que no se sabe el valor en dado caso en alguno de las variables o las notas que nosotros queremos conocer. Entonces solo sustituimos dato y ahí vamos a encontrar la nota que deseamos saber. Ahora vamos a sustituir los datos en nuestra fórmula
Aquí dice sumatoria de Y. En el cuadro 2 encontramos las sumatorias de las variables. Sumatoria de Y por sumatoria de X al cuadrado. Sumatoria de Y serían 60, X al cuadrado 220. Lo anotamos acá, 60 por 220, menos la sumatoria de X por la sumatoria de XY. De XY 275 y de X 44. 44 por 275. Y número, que son los números de estudiantes que se les aplicó la prueba 10. La sumatoria de X al cuadrado 220 menos X, sumatoria de X elevado al cuadrado 44. Y ahora multiplicamos 260 por 220, 13.200 menos 44 por 275, 12.100 dividido 10 por 220, 2.200 menos 44 al cuadrado, 1936. Ahora restamos 13.200 menos 12.100. 12.100. 1.100. 2.200 menos 1936, un resultado de 264. Ahora dividimos 1.100 dividido 264, 4.166. Dejamos con 2 decimales, aproximamos 4.17. Valor de A sub 0, 4.17. Ahora seguimos con A sub 1. Se tiene la fórmula número de datos por la sumatoria de XY menos sumatoria de X por sumatoria de Y dividido número de datos por sumatoria de X al cuadrado menos sumatoria de X elevado al cuadrado. Sustituyendo datos, se sabe que son 10 estudiantes por la sumatoria de Y. Vamos a buscar la sumatoria de Y, 275. 275 menos la sumatoria de X, 44, por la sumatoria de Y, 60. Dividido 10 estudiantes por la sumatoria de X al cuadrado. Vemos X al cuadrado 260. 260 tenemos. Dividido 10 datos. Es sumatoria 220 menos 44 al cuadrado. Hacemos la multiplicación. 10 por 275, 2750 menos 44 por 60, 2640 dividido 10 por 220, 2200 menos 44 al cuadrado, 1936. Hacemos la resta. 2750 menos 2640, 110, 2200 menos 936, 264 igual a 0.416. Dejamos con 2 decimales, 0.42. 0.42. Y vamos a realizar la gráfica de dispersión. La gráfica de dispersión tomamos
la variable X y la variable Y. Son 10. Se trabajó con 10 estudiantes y de 10 puntajes, supongamos que sean 10 puntajes, aquí 10 y colocamos 10 acá, podemos hacerlo, pero acá automáticamente lo grafiqué en Excel y me lo trabajó con 8 y 9 dependiendo nuestros datos que tengamos, de 1 al 8 y del 0 al 9, para la variable X en matemática y la variable Y de historia. Y podemos encontrar la relación de las dos variables. Podemos ver o regresar en la presentación donde están los datos de cada una de las variables, la variable X y la variable Y. Encontramos aquí. Si en matemática tenemos una nota de 6 y en historia tenemos 5. Estos dos vamos a unir en la variable X 6 y en la variable Y 5. Vamos a buscar en la gráfica. 6 en la variable X y en la variable Y 5. Aquí anotamos el puntito donde vaya a encontrarse las dos notas de matemática y de historia. 6 en matemática y 5 en historia. Y en el otro, en el siguiente, 2 en matemática y 6. Vamos a buscar 2 y 6. 2 y 6. Aquí anotamos el puntito. En el siguiente dice que es 7 y 6. 7 en matemática. 7 en matemática, 7 y 6. Aquí encontramos, anotamos el puntito. 7 y 6. Siguiente, 5 y 7. 5 en X. 5 en X, 5 en X y 7. Aquí lo encontramos. En el siguiente, 4 y 7. 4 en matemática y 7 en historia. 4 y 7 en historia. Aquí encontramos. Y así sucesivamente vamos uniendo los puntitos de las variables, uniendo. Y como son 10 notas, deben haber 10 puntitos en la gráfica, 10 donde unimos, ¿verdad? Y en el último dice 2, en el último 2 y 4, 2 y 4, vamos a unir 2 en X y 4 en Y, aquí tenemos. Y vamos a trazar la línea pendiente en la gráfica. No podemos trazarlo acá porque no nos va a dar, sino que en medio trazamos para ver el comportamiento de las dos variables en la gráfica. Si vemos, los puntos están algo retirados de la línea, no están muy cerca. Si tuvieran una relación muy cerca, estuvieran por aquí cerquita de la línea, así como está esto, otro por aquí, otro por acá y así sucesivamente, pero vemos que los puntos están algo lejos de la línea que trazamos en medio, ¿verdad? Entonces esto nos está indicando que la relación de las dos variables no están muy cerca, sino que están algo retirados. Entonces esto ya nos da una idea de que la correlación no es tan positiva. Pero vamos adelante
vamos a ver el resultado de correlación. La correlación lineal por medio del diagrama de dispersión o la gráfica de dispersión se explica gráficamente que tanto X como Y están relacionadas, lo que explica numéricamente, ¿verdad? Entonces ya vimos cómo está nuestra gráfica numéricamente. Cuando X aumenta y Y tiende a incrementarse o aumentarse, entonces la correlación se dice positiva o correlación directa, así como está esta pequeña gráfica que dio 1, quiere decir que tiene una relación directamente. Pero acá si vemos 0.91 sí están alejándose los puntos, ¿verdad? Entonces quiere decir que la relación está un poco separada. Y aquí 0.56 sí ya están algo dispersos los puntos con relación a la línea. Y aquí vemos otra gráfica que es a la inversa, eso más adelante vamos a trabajar uno de estos, pero por el momento nos interesa ver la relación positiva o directa de las variables. En la fórmula para la correlación se tiene una fórmula R igual a número de datos por la sumatoria de XY menos la sumatoria de Y por la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Raíz, número de datos, sumatoria de X al cuadrado menos sumatoria de X elevado al cuadrado por número de datos por sumatoria de Y al cuadrado menos sumatoria de Y elevado al cuadrado. Entonces, sustituyendo datos 10, la sumatoria de XY 275 menos sumatoria de X 44 por la sumatoria de Y 60. Raíz y división. 10, que es el número de datos, por 220, que es la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X elevado al cuadrado por 10 por la sumatoria de Y al cuadrado menos la sumatoria de Y elevado al cuadrado. Hacemos la hacemos la multiplicación. 10 por 75, 2750 menos 44 por 60, 2640. 10 por 220, 2100 menos 44 por 44 o elevado al cuadrado. 1936 por 10 por 380, 3800 menos 60 al cuadrado, 3600. Restamos 2750 menos 2640, 110. 2200 menos 1936, 264 por 3800 menos 3600, 200. Multiplicamos 264 por 220, dan resultado 52.800. Raíz, le sacamos raíz a esto, nos da 229.78, que es lo que tenemos acá. Dividimos 110 dividido 229.7825, un resultado de 0.478, lo dejamos con dos decimales, 0.48. Este 0.48 nos indica de que la relación de las dos variables no es tan significativa positiva, porque está
menos del 50%. Esto vemos la relación tal como observamos en la gráfica. Los puntos están dispersos, quiere decir que en un 0.048 están lejos de la línea. Entonces aquí vamos a concluir la correlación. Se puede concluir que las dos variables no existe correlación significativa. En la hipótesis habíamos planteado no existe correlación positiva entre el rendimiento en matemática y el rendimiento en historia. Es decir, no existe una relación significativa. Sí es positiva, pero no es tan significativa. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, por lo que se puede concluir que no existe correlación significativa entre las dos variables de habilidad en matemática y en historia. O sea, sí tiene relación, pero es muy poca. Entonces no existe una relación significativa. Por favor, repasen este ejemplo. Pueden copiar los datos y pueden sustituir aplicando la fórmula. Más adelante van a practicar o a realizar un ejercicio en relación a estas variables, ya sea positiva o negativa, pero que tenemos que ver si se acepta o no se acepta una hipótesis que vamos a plantear. Muchas gracias por su atención.